Hola, 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 muy buenos días, estimados y estimadas estudiantes de primero medio. ¿Cómo están? Espero que bien. Impresionante cómo ha pasado el tiempo, pero ya, eso lo he dicho muchas veces y queda lo mismo. Bueno, espero que la primera parte o la clase de introducción haya sido bastante útil para entender qué es la economía. Una ciencia social, en teoría, que en general cuando la nombra no tiene muy buena fama, hay que decirlo, pero que, si ustedes me preguntan, es una de las cosas que me parece más fascinante, porque en el fondo, así como yo siempre digo, todo tiene historia, también hay tú puedes analizar muchas cosas a través de la economía o entender incluso muchos procesos históricos, aun cuando no siempre estoy de acuerdo, pero la economía es un tema que tienes que considerar y que atraviesa no solo esto, no solo el money money, sino que también tiene fuertes factores ideológicos. Y de hecho, precisamente eso es lo que, como una idea importante, en el fondo, qué concepto tú tienes respecto a la economía, te va a llevar a tomar ciertas decisiones. Y entonces, lo primero que tenemos que recordar, no se olviden el lema. Las necesidades son ilimitadas, pero los recursos son limitados. Espero que también las canciones le hayan servido para eso. Y si ustedes empiezan a pensarlo, hay muchas canciones que hablan o que pueden ser vinculados como con conceptos económicos. De hecho, el problema de la escasez, eso es lo que estudia la economía, esto de que siempre vamos a necesitar algo, siempre vamos a necesitar algo. Entonces, no te sigas enojando si tus papás te dicen, no, es que no tenemos plata para esto, no sé qué, porque es verdad, las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados. Entonces, ¿qué es lo importante de la clase de hoy? Uno, ay, perdón, se salvó, espero no necesitar un computador nuevo porque esto sí que está duro. No, sobrevivió, fue solo un movimiento torpe. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tener claro luego de la primera parte? Concepto de economía, entonces, que es la ciencia social muy en simple estoy explicando como siempre, es la ciencia social que se ocupa de estudiar el problema de la escasez y por lo tanto proponer soluciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que también está la pirámide de Maslow, que me parece muy entretenida, aun cuando ha sido muy, muy criticada porque en el fondo la ordena según prioridades que no siempre son las más acordes, solo que como que ordena la urgencia. Eso es como lo que hace Maslow y de ahí viene el concepto de necesidades básicas. Por eso, en tiempos pandémicos como este, tú te fijaste que el Estado lo primero que trató de arreglar es el tema de la alimentación, porque eso es base, o sea, nadie puede vivir sin comer, pero sí puedes vivir, qué sé yo, sin el plasma, aun cuando puedas usarlo y disfrutarlo, pero en el fondo A y B son excluyentes, ¿no es cierto? En cierto momento, cuando tienes que optimizar los recursos. Después, enrocando con esto, viene la clase de hoy, que en el fondo es entender los factores productivos o factores económicos, que en el fondo es cómo y quiénes generan los recursos y cómo se relacionan entre ellos. Eso se llama factores productivos. Por ejemplo, yo en cierta medida soy un factor productivo porque ayudo a generar conocimiento. Y cómo me relaciono con otros, ahí eso es lo que tú vas a estudiar. Y en tercer lugar, idea importante, es entonces el Estado o el gobierno, cómo interviene en las relaciones y cómo lo ha hecho Chile para entender cuál es la función que tiene el gobierno, el Estado o el Estado en la economía. Ha pasado por 4 momentos en los cuales se entiende el rol del Estado de distinta manera que usted va a estudiar. Español raro, yo lo sé, pero es menos complicado de lo que parece. ¿Sí? En el fondo, tengo el problema de la escasez, lo tengo que solucionar. Para solucionarlo tengo agentes económicos, las personas, las empresas, el Estado y la capacidad de empresa. En el fondo eso es como hay gente que tiene muy buenas ideas y que genera ideas, genera empleo. Y ojo con esto, lo otro iba a decir, el capital no es solo esto, el dinero, sino también el conocimiento, la habilidad, ¿sí? Eso también es un factor productivo, o sea, como esto de la creatividad, de buscar, de ingeniárselas. Eso por eso también sale como iniciativa empresarial. Y entonces, luego de eso, se ve cómo el Estado, como Chile, ha pensado cuál es la función importante del Estado en esto. Que en el fondo, ¿qué quiere decir? Que es cuánto interviene o no el gobierno, el Estado, es decir, el conjunto de instituciones, leyes y todas esas cosas, en el orden económico. No siempre ha sido igual, hay momentos más hermosos que otros, si usted me pregunta, y bueno, aquí estamos, en tiempos pandémicos en el cual precisamente hay escasez. Y
Ahí tú entiendes por qué sí o sí el tema del 10%, entre otras cosas, es una medida de emergencia para que no escasee ni las divisas ni los recursos y puedan satisfacerse no solo las necesidades primarias, sino que otras de otro tipo, como por ejemplo la educación. ¿Sí? De todas maneras, yo sé que puede sonar súper árido de repente, sobre todo leerlo del libro. Vamos a hacer algunas conexiones ya luego y vamos juntando entonces conocimiento para conversar de este fascinante tema que es la economía y cómo nos explica el mundo en el que vivimos. Que estén muy bien, estoy atenta a sus dudas, comentarios, reflexiones y aportes y demás. Chao, Lin.